Buenas tardes. Nosotros comenzamos ahora con el tema de termodinámica, que es el que es posterior a todo lo que se ve en fluidos, ¿sí? Entonces, en termodinámica, prácticamente para nosotros termodinámica es la ciencia de la energía, ¿no? Entonces vamos a estudiar las diversas formas de energías que existen, ¿ya? Entonces, nuestro nuevo tema es termodinámica. Voy a poner aquí este folder mejor para poder escribir mejor. Ya, aquí creo que puedo escribir mejor. Entonces es termodinámica. Termodinámica. Formas de energía con las que vamos a trabajar, creo que ya son conocidas, ¿no? Variación de energía interna, ¿no? Vamos a trabajar con variación de energía cinética, variación de energía potencial, trabajo, calor, variación de entalpía, ¿sí? Entre otras, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar con una serie de formas de energía. Entonces, ahí están algunas de ellas, ¿no? Esto de aquí es importante, ¿de acuerdo? Porque nosotros, si recuerdan su curso de Física 2, a ver, parece que alguien se ha conectado con... Ya le puse mucho. Si ustedes se acuerdan, en el curso de Física 2 trabajábamos lo siguiente, ¿no? Y bueno, aquí aprovecho que tengo las herramientas para anotar y lo puedo hacer de una manera un poquito más sencilla, ¿no? Por ejemplo, este es Perú, ¿no? Y no va a salir el mejor trazo, pero bueno, saldrá por ahí algo. Entonces, Perú es lo que está aquí. Y sin tanto detalle, eso es Perú. Entonces, para nosotros van a ser tres cosas importantes, ¿no? El sistema, los alrededores y la frontera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la analogía era esta, ¿no? Perú es el país, ¿no? Entonces, Perú sería nuestro sistema. Ahora, Perú está rodeado por una frontera, sus límites, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestra frontera. Y todo lo externo, ¿no? Que sería territorio internacional, serían los alrededores. Entonces, eso va a ser importante para nosotros, ¿no? Entonces, recapitulando, lo podríamos esquematizar también. Tenemos cualquier cosa, ¿no? Y aquí esto va a ser nuestro sistema. Lo de aquí va a ser los alrededores. Y lo que estoy pintando ahorita de rojo va a ser mi frontera. ¿Correcto? Entonces, es lo que nosotros vamos a trabajar. Ahora, aquí, por ejemplo, teníamos lo que hemos visto en el curso de Física 2. Aquí tenemos lo que teníamos en el curso de Física 2, que era el sistema cerrado. ¿De acuerdo? Perdón, voy a borrar a Perú. Ya, listo. El sistema cerrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Utilicemos también... nosotros, anteriormente en F2, hemos visto lo que son los sistemas cerrados. Ahora que estamos en N1, vamos a ver sistemas cerrados y sistemas abiertos. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver sistemas cerrados y sistemas abiertos ahora en nuestro nuevo curso, que es energía 1, ¿no? Entonces, un sistema cerrado, ¿qué propiedades tenía? Podría haber transferencia de energía, pero no podía haber transferencia de masa. ¿De acuerdo? Entonces, podía haber transferencia de energía, pero no podía haber
transferencia de masa. ¿Por qué? Porque la energía, por ejemplo, se podía transferir en forma de calor. ¿De acuerdo? Pero la masa no se podía transferir. ¿Por qué? Porque definitivamente un sistema cerrado. ¿Sí? El otro nombre de sistema cerrado era masa de control, ¿no? Entonces, nosotros esto ya lo hemos empezado a ver en el curso de Física 2. ¿De acuerdo? Ahora que ya estamos en energía 1, vamos a ver algo más. Entonces, ¿qué vamos a ver también? Vamos a ver los sistemas abiertos. Entonces, un sistema abierto, ¿no? Y si lo queremos, lo podríamos resumir así. En un sistema cerrado, y vamos a tener sistema abierto. Entonces, en un sistema cerrado, puede haber transferencia de ¿qué? O sea, vamos a poner transferencia de energía y vamos a poner transferencia, perdón, aquí falta una S, ¿no? Transferencia de masa. ¿Sí? Aquí lo mismo, voy a poner T, energía, ¿no? Haciendo referencia a transferencia de energía, y T, masa, haciendo referencia a transferencia de masa. ¿De acuerdo? Entonces, transferencia de energía en el cerrado, sí. En el abierto, también. Transferencia de masa en el abierto, sí. En el cerrado, no. ¿Sí? Entonces, efectivamente, eso, ¿qué cosa va a implicar? Eso va a implicar que nosotros ya vamos a tener un trabajo, entre comillas, más complejo. Más complejo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque antes no nos evitábamos hacer el cálculo de una transferencia de masa. Ahora vamos a tener que hacer la transferencia de masa, ¿sí? Entonces, pero tampoco es cosa del otro mundo, ¿no? Pero sí, entre comillas, va a ser algo un poquito más complejo, ¿de acuerdo? Entonces, esa va a ser la diferencia, ¿no? En un sistema cerrado, vamos a tener que hacer, o vamos a tener que hacer el estudio, solamente la transferencia de energía, y en el sistema abierto, vamos a tener transferencia de energía y transferencia de masa. Entonces, esta nomenclatura, bueno, los que han visto el curso de F2 conmigo capaz ya lo conocen, los que han visto con Rodolfo capaz un poquito menos, pero es una nomenclatura bastante sencilla. Vamos a ver. Capaz me puedo ayudar y ponerlo esto así. Y aquí no hago nada para tener un poquito más de espacio para trabajar, ¿no? Ahí. Para guiarme también. Ahí está. Entonces, nomenclatura. 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 Mayúscula, ¿no? Va a ser la cantidad, por ejemplo, en kilojoule. ¿Sí? Kilojoule, mayúscula. El ejemplo sería trabajo, ¿no? Pero es lo mismo con calor, es lo mismo con cualquiera de las energías que hemos visto, ¿no? O sea, en mayúscula es la unidad completa, ¿no? Ahora, en minúscula, no va a ser no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajo en minúscula va a ser kilojoule sobre kilogramo, ¿sí? Disculpen, porque como les digo, estoy usando una hoja 4, ¿no? Entonces capaz no se logra apreciar tan bien, pero lo estoy diciendo de forma verbal, ¿no? Entonces la primera es mayúscula, o sea, esto de aquí es mayúscula y esto de aquí es minúscula, ¿sí? Entonces eso va a ser, es importante para nosotros. Para nosotros va a ser importante lo que corresponde a las mayúsculas
y lo que corresponde a las minúsculas, porque es la forma de la nomenclatura, ¿no? Y por si acaso, bueno, esa sería la nomenclatura del libro Sengel, ¿sí? Puede ser que otro libro tenga otra, estoy definitivamente seguro que otro libro tiene otra nomenclatura, pero me parece una nomenclatura bastante buena, ¿no? Entonces, vale la pena seguir, ¿de acuerdo? Entonces, y la última forma ya sería, por ejemplo, W punto, que sería kilowatt, ¿sí? O sea, si se ponen a analizar, se van a dar cuenta, básicamente, que vamos a utilizar esto de aquí, va a hacer referencia a sobre unidad de masa, o sea, minúscula hace referencia a sobre unidad de masa. Y punto, ¿no? Lo voy a poner así, ¿no? Punto, esa idea es sobre unidad de tiempo, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? El kilowatt, ¿de dónde viene? De kilojoule sobre segundo, ¿no? Entonces va a hacer referencia a sobre unidad de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, para concretar, para ir concretando, diríamos lo siguiente. Mayúscula es la energía, por ejemplo, en kilojoule, ¿no? Minúscula sería kilojoule sobre kilogramo y con punto sería kilojoule por segundo o que vendría a ser kilowatt, ¿no? Esa es un poquito la nomenclatura con la que nosotros estaríamos prácticamente trabajando, ¿sí? Y es con lo que les estoy mostrando. Aunque creo que me estoy equivocando. Claro, yo lo hacía así. Hemos estado de vacaciones, ya me olvido. Pero es trabajo específico como en F2. ¿Quién me ha preguntado? Un ratito. Aquí me han hecho una pregunta y voy a responderlo. Me han hecho una preguntita y estoy que le respondo. O sea, por ejemplo, me han hecho una pregunta, pero es trabajo específico como en F2. Entonces, quiero ver quién le enseñó. Ya no me responde. Respóndeme, por favor, está escrito en... No, no me responde. No, ya no me respondió. Bueno, entonces, capaz la pregunta viene en este sentido. Vamos a ver si me respondió. Ah, ya. Bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, por aquí me dicen, esto es trabajo específico. Vamos a usar la camarita. A le podríamos llamar, si quieren, trabajo específico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero hasta este punto sería un tema de nomenclatura, verdaderamente, ¿no? Pero se le podría decir a lo que he puesto en ese recuadro marrón, trabajo específico, ¿no? Sí, pero es nomenclatura. Sería básicamente nomenclatura. O sea, recapitulo, la pregunta me dicen, ¿esto es trabajo específico? Y es nomenclatura. Yo verdaderamente no lo uso tanto como trabajo específico, pero sí, no habría mayor problema, ¿no? Porque estás trabajando por sobre unidad de masa, ¿no? Entonces eso sí le da un poquito ese aspecto de específico, ¿no? Pero ya verdaderamente, ya cuando empiezas a hacer el estudio o el análisis, tú te vas dando cuenta cómo trabajarlo por las unidades. O sea, al final, si se ponen a pensar, lo que siempre te va a mandar son las unidades, porque las unidades verdaderamente te dicen con qué trabajar. O sea, si tienes una pregunta, tú mismo tendrás que darte cuenta si trabajar en kilojoule sobre kilogramo o en kilowatt, ¿ya? Ahora, lo que sí les puedo adelantar es que generalmente estos datos, o sea, lo que he puesto, lo que he subrayado eh, de color marrón, están generalmente en tablas. Sí, eso sí se los puedo adelantar, ¿no? Esto generalmente está en tablas, ¿ya? Bueno, seguimos por acá. ¿Dónde estábamos? Ya. Vamos a ver.
O sea, W puede ser... no te confundas, estimado. O sea, uno de sus compañeros me dice, ¿W puede ser trabajo o calor? No. La respuesta es no. W es trabajo. Q es calor. Pero lo que sí puede ser es... Ah, perdón, estoy... Ahí. Q es calor. Pero lo que se puede dar es que tú tengas el calor en kilojoule, que tengas el calor en kilojoule sobre kilogramo y que tengas el calor punto, ¿no? Que vendría a ser kilojoule sobre segundo, ¿no? Que vendría a ser kilowatt. Ahora, como un paréntesis, sin no olvidar que K minúscula es de kilo, por si acaso, y K mayúscula, voy a exagerar, ¿no? Es de Kelvin. ¿Sí? Eso es importante. K minúscula es de kilo y K mayúscula es de Kelvin. Aquí tengo... Si K minúscula es de kilo... Un ratito voy a traer otro, aunque no tengo. No tengo otro soporte. Ya, entonces, K minúscula es de kilo y K mayúscula es de Kelvin. Y por otro lado, claro. Entonces su compañero me dice, ¿no? O sea, el W al final va a ser trabajo, Q va a ser calor, delta de U va a ser energía interna, etcétera, etcétera. Yo lo que me estoy refiriendo es a las unidades, ¿no? O sea, si es mayúscula, va a representar esto. Si es minúscula, va a representar esto. Y si es Q punto o W punto, va a representar esto. Sí, esa es un poquito la nomenclatura con la que estaríamos nosotros trabajando. Mm. Propiedades intensivas y propiedades extensivas, ¿no? O sea, las propiedades intensivas, una forma de definirlo sería si es que están, o sea, las extensivas, ¿cómo explicarlo? Las extensivas no dependen de la cantidad, por decirlo de una manera. O sea, por ejemplo, miren, perdón, las extensivas sí dependen de la cantidad y las intensivas no dependen de la cantidad. O sea, por ejemplo, tengo un kilo de acero, por decirlo, ya tengo un kilo de acero. Y ese kilo de acero decimos que está a 25 grados. Entonces, si lo divido, si lo parto en dos, voy a tener por un lado medio kilo de acero y por otro lado otro medio kilo de acero. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? El lado, uno de los medios kilos va a estar a 25 grados. Mejor lo explico aquí haciendo uso de la camarita. O sea, imagínate que tenemos esto de acero, que está a 25 grados centígrados. Y esto lo vamos a dividir en dos pedazos. ¿Ya? Imaginemos que son dos pedazos. Imaginemos también que son dos pedazos iguales. Entonces, ¿qué va a pasar? Este pedazo de aquí va a estar a 25 grados y este pedazo de aquí va a estar a 25 grados. O sea, no hay de otra. O sea, no es porque lo divide porque lo divida a la mitad, no va a ocurrir que este pedazo va a estar a 12.5 grados y el otro pedazo va a estar a 12.5 grados, ¿no? Entonces, eso verdaderamente no es que ocurre, no es que acontezca, ¿no? Voy a cambiar porque creo que hace mucho... Creo que este está un poquito más. Podría mostrarle en la parte esto entre el jueves. Ya, a ver, primero le hago caso a Claudio.
Claudia, esto era tú me comentabas. O sea, calor, esto es kilojoule, Q punto va a ser kilojoule sobre kilogramo, perdón, Q minúsculo va a ser kilojoule sobre kilogramo y Q punto va a ser kilojoule sobre segundo. Sobre tu pregunta, Alonso, no, eso no entra el jueves, ¿ya? No entra el jueves, ¿ya? Sí, entonces esto era lo que tú me estabas pidiendo, eh, Claudio. Bueno, por si acaso, no sé si ustedes han usado Zoom para el resto. O sea, yo tengo activo también el chat, ¿no? Yo estoy seguro que ustedes lo han visto, ¿no? Entonces, a mí me envían también mensajes privados, ¿no? Entonces, generalmente también trato de irlos respondiendo a medida que voy avanzando. Son las preguntas que me harían en clase, ¿no? Entonces, ¿qué más? Bueno, estábamos aquí, ¿no? Entonces, la presión también, ¿no? Pasa lo mismo, son propiedades intensivas, la densidad también son propiedades intensivas. En cambio, la masa, ¿no? O sea, y en este mismo ejemplo lo podemos ver, ¿no? O sea, si la masa de todo el bloque era de 1 kilogramo, si la masa de todo este bloque era de 1 kilogramo, en el momento en el que lo partí, aquí voy a tener 0.5 kilogramos, y aquí voy a tener 0.5 kilogramos. Entonces, eso lo que haría referencia a propiedades intensivas y propiedades extensivas, ¿sí? Que al final, bueno, es un tema de nomenclatura, pero verdaderamente tampoco es que o sea, lo trabajemos a cada momento, ¿no? Equilibrio térmico, esto creo que también lo habíamos comentado en algún momento, ¿no? Bueno, esto es de física 2. Entonces, cuando algo tiene un equilibrio térmico, ¿no? Si tú ves toda esta porción es, del sistema, no está a la misma temperatura. Pero después de un tiempo T, ¿no? Después de un tiempo T, después de un tiempo T, ¿qué va a pasar? Después de un tiempo T, lo que va a pasar es que ya se llega a un equilibrio térmico, ¿no? O sea, todo el sistema adquiere la misma temperatura, ¿sí? Entonces, eso es lo que se corresponde a equilibrio térmico, ¿no? El ejemplo, ¿no? El ejemplo, ¿no? Y mm, lo dibujo acá. El ejemplo sería el siguiente. Imagínense que tenemos una persona, ¿no? Y bueno, yo les voy advirtiendo que mis dibujos son malos, ¿no? Entonces, anotar. Ya, ya limpié la pantalla. Entonces, aquí lo vamos a utilizar en este espacio pequeñito, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Que este es uno de ustedes, ¿no? Y este es un termómetro, ¿no? Obviamente esto no está dibujado a escala, ¿no? Este es uno de estos termómetros de mercurio, ¿no? Claro, la intención vale, Arturo. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que pasa con el termómetro, ¿no? Con el termómetro, generalmente lo ponen en la axila, ¿no? ¿Y por qué lo ponen? O sea, le ponen en la axila y pasa un tiempo, ¿no? O si no, eso de estos termómetros sería de los termómetros digitales, que son un poquito más modernos, ¿no? Curva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a pasar es que, claro, el termómetro verdaderamente, o sea, cuando ya te sale una temperatura, no sé, 36 grados, ¿por qué te sale la temperatura de 36 grados? Primero, o sea, en un tiempo inicial, el termómetro estaba a una temperatura que sería el ambiente, ¿no? Ambiente. Pero luego, ¿qué pasó? Como estuvo en contacto directo contigo, para un tiempo final, estaba a la temperatura de, no sé, Arturo, ¿no? La temperatura de Arturo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es que verdaderamente ya llegó en un equilibrio térmico entre qué cosa, el termómetro
y en este caso Arturo, ¿sí? O la persona que se esté tomando la temperatura. Entonces ese es el concepto de equilibrio térmico. ¿Qué es un estado termodinámico? Bueno, para los que vayan a empezar a estudiar, el libro base aquí es el Cenge de termodinámica. Y bueno, aprovecho para decirlo, ¿no? Por los derechos de autor, esto lo he tomado bastante referencia de este libro, ¿no? Porque es muy bueno. Entonces, ¿qué es un estado? El estado de un sistema compresible se especifica por completo mediante propiedades intensivas e independientes. Entonces, ¿cómo vamos a definir un estado termodinámico que tiene unas propiedades determinadas? Que aquí, bueno, aprovecho que ustedes ven toda mi pantalla. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta figura, ahora utilicemos ¿cómo se llama? El Spotlight. Aquí lo que vamos a tener, o sea, aquí lo que tenemos es un estado termodinámico determinado en un tiempo actual. Pero luego ese estado termodinámico puede cambiar. Entonces, pues por eso que primero tenemos un estado 1 y luego vamos a tener un estado 2. O sea, primero vamos a tener un estado 1 y luego vamos a tener un estado 2. ¿De acuerdo? Entonces, si lo quisiéramos dibujar, porque esta idea es bastante importante, ¿no? No sería algo así, ¿no? Entonces tendríamos por aquí, ¿no? Propiedad A, propiedad B, ¿no? Y este sería la curva, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a poner aquí. Aquí voy a tener un estado 1, aquí voy a tener un estado 2, y esta curva, ¿no? O sea, que para llegar de 1 a 2 he tenido que tener un estado 1', ¿no? Este plumón ya está fallando. Estado 2', perdón, estado 1, 2', etcétera, etcétera. No sé si me dejo entender. O sea, por aquí hay infinitos estados termodinámicos previos. Entonces, todos esos estados que han pasado desde el 1 al 2, esto se va a llamar trayectoria del proceso. ¿Sí? Entonces, eso se va a llamar trayectoria del proceso. ¿De acuerdo? Y aprovechando esto, aquí tenemos algo importante, ¿no? O sea, tú para obtener esta curva, o sea, no es sencilla, ¿no? Porque básicamente, ¿qué implicaría? Implicaría que de estado a estado, o sea, tú has sido capaz de medir todas las propiedades, cómo han ido variando, ¿no? Entonces tú para que puedas hacer una medición de ese tipo, imagínate que tú tienes el motor de un auto, ¿no? Entonces si tú tuvieras el motor de un auto, el movimiento es muy rápido de los pistones, ¿no? Entonces no es tan fácil obtener esto. Entonces generalmente tú para tener un estado termodinámico, o sea, esta trayectoria tal cual la ves, la suposición es que tú has tenido un proceso que se denomina de cuasi equilibrio. Entonces, digamos, si lo quisiéramos ver, esto sería lo ideal, ¿no? Y esto sería lo real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta compresión lenta de cuasi equilibrio es ideal y esta de aquí va a ser real. ¿Por qué? Porque verdaderamente la compresión es muy rápida, o sea, no es cuasi equilibrio. Entonces, y esto también nos ayuda, ¿no? O sea, si es una compresión muy lenta, se llama cuasi equilibrio. Si es muy rápida, no es cuasi equilibrio, ¿no? O sea, el término cuasi equilibrio hace referencia a que el cambio ha sido lo suficientemente lento como para que tú puedas tomar cada uno de estos puntos, ¿sí? Y aprovechando eso, vamos, bueno, aquí hay un pequeño comentario, ¿no? Lo voy a leer igual de todas maneras. Cuando un gas en un dispositivo de cilindro émbolo se comprime de forma repentina, las moléculas cercanas a la superficie del émbolo no tendrán suficiente tiempo para escapar y se concentrará en una pequeña región frontal del émbolo, de modo que ahí se creará una región de alta presión. Como resultado de esta diferencia de presión, ya no se puede decir que el sistema esté en equilibrio,
lo que hace que todo el proceso no sea de cuasi equilibrio. Sin embargo, si el émbolo se mueve muy lentamente, las moléculas tendrán tiempo suficiente para redistribuirse y no habrá concentración de las moléculas al frente del émbolo. Como resultado, la presión dentro del cilindro siempre será uniforme y aumentará en la misma rapidez en todos los lugares. Puesto que el equilibrio se mantiene en todo tiempo, se trata de un proceso de cuasi equilibrio. Entonces, esto complementa lo que yo ya les he dicho, ¿no? O sea, ¿qué es lo que básicamente está diciendo? Si esta compresión, por ejemplo, es muy rápida, lo que va a ocurrir es que las moléculas en esta zona se van a comprimir mucho más que las otras, ¿no? Entonces, va a perder el equilibrio del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace básicamente es decir que es un proceso muy lento que permita que haya un equilibrio mismo dentro del sistema, ¿no? Esa es un poquito la idea final, ¿sí? Que al final nosotros diremos indistintamente cuasi equilibrio, ¿no? Y no tendremos que estar comentándole esto a cada momento, pero es importante conocerlo. ¿Qué más? Esto era lo que yo les había dicho, ¿no? Estado inicial. O sea, la trayectoria del proceso es importante, ¿no? Y esta flechita de aquí que voy a marcarles también es importante. Porque si ustedes ven la flechita así, estoy yendo de un volumen menor a un volumen mayor, lo que va a implicar una compresión. En cambio, por el contrario, si yo fuera de... pues, a ver, vamos a mostrarlo. O sea, yo tengo un diagrama PB. PB. Y aquí voy a tener otro diagrama PB. Voy a tener el punto y este punto. Y voy a tener este mismo punto. O sea, imagínense que los puntos son iguales, ¿ya? Imagínense que estas curvas son iguales. Ay, que las curvas son iguales. Está muy correcto. Entonces, ¿por qué les digo que esa flechita es importante? Y además la voy a pintar bien exagerada. Porque si se dan cuenta, aquí lo que voy a tener va a ser una compresión. Aquí, por el contrario, lo que voy a tener va a ser una expansión. Y voy a tener mi proceso 1 y mi proceso 2. Aquí voy a tener mi proceso 1 y mi proceso 2. Por eso es muy importante la dirección de la flecha, ¿no? Porque me dice qué tipo de proceso voy a tener, ¿no? Seguimos, ¿no? Proceso de flujo estacionario. En ingeniería, un gran número de dispositivos operan por largos periodos bajo las mismas condiciones y se clasifican como dispositivos de flujo estacionario. Los procesos en los que se utilizan tales dispositivos se pueden representar razonablemente bien mediante un proceso idealizado llamado proceso de flujo estacionario, que es posible definir como un proceso durante el cual un fluido fluye de forma estacionaria por un volumen de control. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente quiere decir lo que les había mostrado en algún momento, que también ya lo habíamos visto en la parte de fluidos, ¿no? Que nosotros teníamos procesos, un proceso va a ser de esta manera, por ejemplo, ¿no? Y esto ya se está acabando. Entonces, por ejemplo, vamos a tener algo así, ¿no? Algo así. Entonces teníamos dos propiedades. Entonces, aquí decíamos que teníamos una parte transitoria, y aquí decíamos que ya teníamos estacionario. ¿Sí? Entonces, estos procesos de flujo estacionario básicamente van a hacer referencia a eso, ¿no? Un proceso estacionario. O sea, un proceso en el cual ya se llegó a un régimen, si lo quisiéramos llamar, un régimen permanente, ¿no? O sea, en el cual el proceso ya no está variando como en estos primeros momentos, ¿no?
sino un proceso en el que ya prácticamente tiene una estabilidad. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo referencia. En condiciones de flujo estacionario, el contenido de la masa y energía en un volumen de control permanece constante. Entonces, aquí está entrando y saliendo masa, ¿no? Pero está entrando la misma y está saliendo la misma masa, ¿no? Entonces, pues se dice que en condiciones de flujo estacionario, el contenido de la masa y la energía en un volumen permanece constante, ¿no? Esto ya lo iremos viendo poco a poco. Energía interna. La energía interna se define como la energía asociada con el movimiento aleatorio y desordenado de las moléculas. La energía interna es el resultado de la contribución de la energía cinética de las moléculas o átomos que la constituyen, de sus energías de rotación, traslación, vibración, además de la energía potencial. Aquí la palabra importante es esta, ¿no? Intermolecular. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de una energía cinética tal cual nosotros la vemos, sino es una energía cinética intermolecular, ¿no? Es por eso aquí, es más, si quieren lo pongo esto como una sola frase, ¿no? La energía cinética de los átomos que la constituyen, ¿no? De sus energías de rotación, traslación y vibración, y además de la energía potencial intermolecular, ¿no? Ya rayé todo, ¿no? Es importante, ¿no? O sea, todo hace referencia, siempre van a, o sea, cuando se hablan de una energía interna a las moléculas, ¿de acuerdo? O sea, sería una energía cinética molecular. Estas energías moleculares, energía potencial molecular, ¿sí? Eso es lo que hace referencia la energía interna, que va a ser distinto a la energía cinética que calculemos, no sé, que la sea la velocidad del fluido, etcétera, etcétera. Nosotros hablamos de energía interna, siempre va a ser molecular o de las moléculas, ¿no? La entalpía, y creo que aquí cometí un error, más bien este debería ir primero. ¿Y se cambió el número? No. Bueno, sí. En el análisis de cierto tipo de procesos, particularmente en la generación de potencia y en refrigeración, a menudo se encuentran las propiedades U más PV. ¿Sí? Entonces la entalpía, ustedes se acordarán un poco del ciclo Diesel, ¿no? Si por ahí se acuerdan del ciclo Diesel, se veía la entalpía, pero solamente se vio en el ciclo Diesel. ¿Por qué? La entalpía va a estar relacionada a U más PV. Ahora, generalmente, como nosotros, y eso es por qué, porque nosotros, como les había dicho, nosotros en física 2 trabajábamos con sistemas cerrados, pero ahora en energía vamos a trabajar con sistemas cerrados y sistemas abiertos. Y cuando tenemos sistemas abiertos, ya cada vez se hace más útil este tipo de energía, porque muchas veces vamos a tener que trabajar con la energía interna y la presión con el volumen, ¿no? O sea, no es que se va a simplificar ninguno de esos. Entonces, en ese sentido, ya se nos va a hacer cada vez más importante trabajar con lo que corresponde a la entalpía. Dice, la entalpía es la cantidad de energía de un sistema termodinámico. No, perdón, la energía es la cantidad de sistema. Es la cantidad. La entalpía es la cantidad de energía de un sistema termodinámico que éste puede intercambiar con su entorno. Por ejemplo, una reacción química a presión constante, el cambio de entalpía del sistema va a ser el calor absorbido desprendido en la reacción. ¿Sí? Esto lo vamos a ir viendo poco a poco, no tampoco. La energía interna, pues térmica. Sí, esto tampoco no nos va a afectar tanto. Sí, esto de aquí, bueno, sí, es para revisarlo, pero no es lo más fundamental. O sea, de esta pequeña introducción, digamos, hemos visto un poquito lo que es nomenclatura, el nombre de algunas propiedades, equilibrio térmico, definición de estados y trayectorias, que eso sí es bastante importante. Qué flujo estacionario, que también va a ser interesante. Pero para nosotros generalmente tampoco no nos vamos a hacer mucho problema porque también hay formulaciones para para flujo transitorio, pero nosotros generalmente vamos a trabajar en estacionarios. Todavía no nos complicamos tanto la existencia. Energía interna que ya tienen
algunos conceptos, ¿no? Porque lo han visto en física 2 y por otro lado la entalpía, ¿no? La entalpía que ya lo han visto un poquito, ¿no? Pero que básicamente ya, según lo que hemos dicho, va a ser energía interna más presión por volumen, ¿no? Lo que nosotros vamos a ir trabajando, ¿sí? Entonces, esa es un poquito la introducción